Buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de la Bitácora. Hoy es viernes 17 de febrero de 2012. Este es un programa de Popular Televisión Galicia. Hoy vamos a dedicar nuestro espacio monográficamente a Monseñor Leonardo Lemos Montanet, nuevo obispo de Orense, cuya ordenación episcopal y toma de posesión tuvo lugar el pasado sábado día 11. Lo vamos a hacer con los siguientes invitados, que paso a presentarles, empezando por mi derecha, don Francisco Durán, es vicerrector de la Universidad de Santiago. ¿Qué tal, don Francisco? Buenas noches. Hola, bienvenido. Buenas noches. En la esquina de la mesa, un conocido de todos ustedes, don Agustín García Montón Pulido, es historiador. ¿Qué tal? Buenas noches, don Agustín, y bienvenido una vez más. Encantado de hablar un tema como este, de alguien que conozco pues desde mi época de estudiante. Claro que sí, ahora abundaremos en ello. Sí, sí. A mi izquierda, don Jorge Estevez, es el delegado de medios de comunicación de la diócesis de Orense. ¿Qué tal, don Jorge? Buenas noches. Buenas noches. Y bienvenido. Me alegro mucho. Encantadísimos de tenerle aquí. Y en la esquina de la mesa, don Maximino Zumalave, es director de orquesta. ¿Qué tal, don Maximino? Buenas noches y bienvenido. Muchas gracias y también por invitarme a participar en esta mesa redonda. Estamos encantados de que estén aquí en la Bitácora. Bienvenidos nuevamente a los cuatro, bienvenidos a todos ustedes. Y en efecto, las personas que tengo sentadas hoy aquí, todos tienen alguna relación con don Leonardo Lemos. Don Francisco, ¿cuál es su relación con don Leonardo? A ver, relación directa como parroquiano, como soy miembro de la parroquia de San Fernando. Era párroco, ayudaba, estaba adscrito a la parroquia de San Fernando. En segundo lugar, don Leonardo es de Ferrolterra y por circunstancias familiares o de él directamente o mías hemos tenido alguna relación indirecta que se ha ido consolidando a lo largo de los años. Cantó su primera misa en Ferrol, era mi tío en aquellos momentos párroco de San Francisco. En segundo lugar, he estudiado desde pequeño con alguno de sus cuñados y con alguna de sus primas también hice COU y seguimos manteniendo a día de hoy, después de muchos años, una relación tremendamente entrañable. A mayores, por la profesión, el educador y educador, hemos mantenido relación y he echado mano de él, incluso como padre, pues por necesidades de educación de alguno de los hijos. Ah, o sea que muy bien, eso de por necesidades como padre. ¿Qué sintió cuando supo, cuando se dijo públicamente que había sido nombrado por Benedicto XVI, obispo electo de Orense? Sentimientos encontrados. Alegría, en primer lugar, y en segundo lugar, bueno, la tristeza que va a imponer la distancia de aquí a Orense, de San Fernando a Orense. Don Agustín, ¿su relación con don Leonardo? Pues don Leonardo lo conozco desde estudiante, porque a veces nos iba a dar pues alguna meditación o alguna charla o incluso a veces misa a un grupo de estudiantes aquí en Santiago. Entonces desde entonces, pues ya en los años 80 lo conozco. Luego él estuvo en Roma, luego volvió y bueno, hemos continuado manteniendo, luego también a través de la parroquia San Fernando, hemos continuado manteniendo un contacto bastante íntimo. Además, acaba de tener una niña, Ana, sí, que todos la esperábamos. Sí, que todos esperábamos y que luego al final don Leonardo, como se ha ido a Orense, ya nos ha dejado sin poder bautizarla. Y estaba previsto que estaba previsto, ¿no? Pero al final no pudo. Puede pedírselo desde aquí. Claro que se lo pido. Claro que es difícil, soy consciente que es difícil, pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Don Jorge, usted también lo conocía ya de antes, también a don Leonardo. De todas formas me da la impresión de que hasta este momento, por lo que cuentan, creo que soy el que menos relación he tenido, pero también creo que puedo decir que voy a ser el que más relación voy a tener de ahora en adelante. Yo conocí a don Leonardo porque, siendo yo rector del Seminario Mayor de Orense, él era formador de Santiago, del Seminario de Santiago, y entonces hemos coincidido en una serie de reuniones y de encuentros de este tipo. Y entonces, bueno, pues digo que esa era un poco la relación que yo tuve con él hasta este momento en que ya es mi obispo y por tanto me espera una gran relación con él, lógicamente. Y bueno, después de 2 años en Orense estábamos realmente esperando ansiosos el nuevo obispo, ¿no? Sí, la verdad es que una diócesis, aunque esté gobernada por un administrador apostólico en este caso, un administrador diocesano como tuvimos en otro momento,
es siempre una situación de provisionalidad, porque hay ciertas cosas que no se deciden hacer hasta que llegue el obispo nuevo, es lógico que sea así. Y por tanto teníamos unas ganas enormes de tener obispo, y bendito sea Dios que don Leonardo ha llegado como obispo de nuestra diócesis. Que dicen que mereció la pena la espera por el obispo. Sí, sí, ¿no? Hombre, yo creo que siempre merece la pena, sobre todo cuando somos capaces de poner por detrás del nombramiento la fe. O sea, las cosas de Iglesia funcionan desde otro prisma, y yo quería decirlo desde el primer momento. O sea, es muy importante quién sea el obispo, pero los que tenemos fe y desde la Iglesia sabemos que bueno, que bendito sea Dios, porque ha sido Él y siempre es bueno el nombramiento, y en este caso, por lo que nos cuentan, pues mejor. Claro. Don Maximino, su relación con don Leonardo. Pues viene ya de largo, es decir, nos remontamos a los años 70, cuando yo era estudiante en la Universidad de Santiago, y tuve la suerte de dirigir un coro del Seminario Mayor. Estos días, pues buscando entre fotos antiguas, pues sí he visto a don Leonardo allí cantando bajo mi dirección, con unas gafas de pasta, con un jersey de punto, muy diferente de las ropas episcopales que le vimos el otro día. Debo decir que por mi relación de músico, pues he tenido la suerte de asistir también a la ordenación, bueno, no a la ordenación, a la primera misa que celebró en la iglesia de San Francisco, con la particularidad de que yo dirigí la música y que en la primera misa de don Leonardo se estrenó una misa en gallego que yo había compuesto. Es decir, yo no soy compositor, ni quiero serlo, pero sí había hecho una misa en gallego, que cantan aquí mucho, por ejemplo, las benedictinas en Santiago, una misa a 3 voces. Bueno, pues el estreno fue en la iglesia de San Francisco de Ferrol, en la primera misa de don Leonardo. Bien, pues como pueden comprobar ustedes, efectivamente estas personas pues han sido muy bien elegidas para este programa, porque todas tienen una relación además que viene de atrás con don Leonardo Lemos Montanet, nuevo obispo de Ourense. Estábamos visionando unas imágenes del monasterio de Oseira, porque también don Leonardo tiene una relación importante con Oseira. Él dijo que cuando no podía algún año hacer los ejercicios espirituales, que él se retiraba al monasterio, él solo allí, y bueno, hicieron su primera parada fue en Santa María del Desterro, en La Corna, donde fue recibido por las autoridades, y a continuación fueron al monasterio de Oseira a comer. Fue una comida privada, y bueno, pues luego ya se trasladaron a Ourense, a la ordenación episcopal. Bien, si les parece, les invito a que veamos unos totales sobre, bueno, pues qué opinan de diferentes personalidades. Es para nosotros un reto, un honor y también una alegría inmensa pues podernos encontrar una vez más con este nuevo obispo que tan maravillosas perspectivas nos trae. Sabemos que es un hombre de un nivel muy alto culturalmente, de un nivel de pastoralidad verdaderamente plausible y muy querido. Eso es lo más importante. Sabemos que es un hombre muy querido, lo fue en la diócesis de Santiago, lo fue para nosotros, que antes de ser obispo ya era huésped del monasterio y amigo personal de los monjes, y entonces este encuentro ya en este momento tan particular de su misión eclesial, pues para nosotros culmina y cierra como un broche de oro pues este encuentro con este hombre de tantos valores que Dios nos ha concedido después de 2 años de suplicarle a Dios que nos concediera un hombre según su corazón. Sí, teníamos un lema que presidió estos 2 años que se llamaba Una iglesia en serena espera, y bueno, fue una espera serena, pero realmente teníamos muchas ganas de que llegara. Y ya desde el momento en que conocimos el nombramiento de don Leonardo Lemos como nuevo obispo de Ourense, ya nos volcamos totalmente en preparar este día. Toda la información que tenía acerca de él y las sensaciones de gente que lo conoce son magníficas. A la mañana ha corroborado personalmente esas sensaciones, y lo que le deseamos pues es que tenga una labor pastoral fructífera, y sabe que viene a una ciudad y una provincia que la acoge con los brazos abiertos y que está esperando y expectante, sabiendo que lo va a hacer muy bien, pues su labor al frente de la diócesis. Pues da una estabilidad institucional en un momento como este, en el que no debemos olvidarnos de toda la gente que está sufriendo, la gente que está sin trabajo, las familias que se encuentran en una situación dramática, y que toda ayuda es poca
y que la Iglesia cuente ya con un nuevo representante aquí en la provincia, pues es una noticia que debemos saludar, que nos debe alegrar y que hoy es un día de fiesta para la provincia. Felicitar en primer lugar al obispo de Orense, creo que la ciudad lo ha recibido con mucho cariño y él ha estado también muy cariñoso con sus feligreses. Creo que Orense tiene un buen obispo, tanto por su currículum como por su formación, como por su cercanía a los jóvenes en sus responsabilidades en el seminario menor y en el seminario mayor de Santiago, y por lo tanto creo que tenemos un obispo que esta diócesis lo merece y estoy convencido que no va a defraudar. Es un día de fiesta, una alegría, y para nosotros es pues que sí hay un obispo gallego de nuevo, un obispo más en Galicia, es una magnífica noticia. Ha sido un día muy hermoso, una tarde para la comunidad cristiana de aquí de Orense, pero también para la de toda Galicia y para la de España y la Iglesia, el tener un nuevo obispo. Ya nos ha anunciado sus preferencias por el seminario, los sacerdotes, las vocaciones. Creo que es un punto y una realidad muy importante en este momento, y pedimos al Señor que su trabajo sea eficaz en este campo tan necesario de los cuidados especiales del obispo. Bien, pues eran opiniones sobre el nuevo obispo de Orense, Monseñor Lemos Montanet. Don Jorge, qué duda cabe que es emocionante, ¿no? Sí, siempre nos lo decía él al día siguiente, el día de la ordenación, todos son aplausos. Y la verdad es que fue muy emocionante la celebración de la ordenación y la toma de posesión. No es porque yo sea de Orense, creo que estaba muy bien preparado y creo que todo ha salido realmente bien, creo que hay que decirlo. Y entonces, bueno, pues fue muy bonito. Pero lo más bonito desde la fe es saber que Orense tiene un nuevo pastor y que ya tenemos a alguien que nos cuide, que nos anime, que nos dirija en nuestra fe y en nuestros trabajos pastorales. Eso es sin duda lo más importante. Y por supuesto, aunque saldrá, me imagino que más adelante, decir que se va a una iglesia sana, a una iglesia viva, a una iglesia con muchas posibilidades. Sí, efectivamente, ahí en los totales veíamos pues las intervenciones del nuevo presidente de la Diputación, Manuel Baltar, de los obispos de Mondoñedo, Ferrol y del obispo de Lugo. Veíamos también a Cristina, para la que yo quiero decirle desde aquí que, bueno, muchísimas gracias por toda la preparación, que lo hizo fenomenal, lo bien que lo hizo con todos los medios de comunicación, mandándonos información, y que, bueno, tuvo mucho que ver precisamente en toda... Cristina es una joya. Es que Cristina es una joya, y además, yo un día se lo decía a ella, se ruborizaba, así se lo dije por teléfono, pero es que Cristina es referente en muchas diócesis de España. Bueno, pues Cristina es la jefa de prensa, y desde luego la felicitamos. Un beso, Cristina, y muy bien, y mucho ánimo, que lo haces estupendamente. Además que hemos visto la trayectoria de Cristina desde que empezó hace unos años ahora, ¿no? Y desde luego, chapeau y de 10. Bien, pues efectivamente, pues ya puedo continuar. Se encuentra efectivamente pues una fe viva y un clero fenomenal, un clero, que decía el otro día... Un clero, de momento no somos pocos en Orense, no somos tan mayores como en otros sitios, aunque la edad media del clero de Orense no es muy baja, pero no somos tan mayores como en otro sitio. Yo digo siempre, y por el cargo que tuve puedo decirlo con una cierta autoridad, diríamos, tenemos la gran suerte de que de momento en nuestra diócesis no se ha roto ningún año la cadena de ordenaciones. Se ordenarían 3, 4 o 1, pero ningún año ha dejado de ordenarse algún nuevo sacerdote, y esto es un motivo de vida, de esperanza para el propio presbiterio diocesano, que se encontrará, bueno, pues con los problemas típicos de cualquier iglesia, también de las nuestras. Orense es muy rural, muchas parroquias, con poquita gente, con pocos jóvenes. Bueno, son los problemas comunes de la mayoría de las diócesis de España, excepto las urbanas del todo, ¿no? Pero yo fundamentalmente subrayaría la riqueza de la iglesia de Orense, que la tiene. Hay una devoción mariana enorme, que yo creo que articula muchísimo nuestra pastoral y que estoy seguro que don Leonardo la cuidará. Entonces yo creo que son muchos más puestos en la balanza los motivos de gozo, de esperanza y de ilusión que las dificultades que pueda tener, y que también las tendrá lógicamente.
Sin embargo, hay sacerdotes mayores a los que tuvo en su recuerdo, en sus palabras, Monseñor Lemos, en sus últimas palabras el día de la ordenación y toma de posesión. Mira, yo me alegro muchísimo de que lo haya hecho ya en su primera homilía, porque yo mismo, me lo han escuchado muchísimas veces y digo siempre, la diócesis de Orense, como yo me imagino que todas las diócesis no, pero la de Orense en concreto es lo que es gracias al esfuerzo y al trabajo de los curas mayores, que ahora algunos de ellos están jubilados, porque han trabajado en unas condiciones realmente difíciles, sin carreteras, sin luz, con un frío enorme. Bueno, pues hoy lo que nosotros, los curas más jóvenes, disfrutamos y tenemos es gracias al trabajo y al esfuerzo de estos sacerdotes. Y él les decía una cosa preciosa: ahora mismo su oración y su sacrificio vale más que el trabajo que han hecho pastoralmente para la Iglesia de Orense. Vamos a oírlo de viva voz. Oímos a las palabras de don Leonardo. A los sacerdotes ancianos y enfermos os digo que el ejercicio de vuestro ministerio es hoy más fecundo que cuando estabais ocupados en las muchas tareas de la pastoral. Vuestra oración y vuestros dolores, las debilidades propias de la edad, son esa savia fecunda que revitaliza todas las actividades eclesiales. De manera especial, os pido, queridos sacerdotes, que recéis mucho por las vocaciones. Empeñaos en sacar jóvenes para nuestro seminario. Bien, pues no hace falta que yo les dé la palabra, intervienen cuando gusten y ya, venga, nos metemos en la arena. Me ha gustado ver al hermano Luis de Oseira, porque cuando estábamos allí tomando ese buen chocolate que había con churros para calentarse en el liceo... Usted con los jóvenes entonces, ¿no? Usted sí, con los... estamos allí todos, entonces ese chocolate tan rico que había con churros, estaba allí el hermano Luis y nos dijo: llevamos 2 años rezando, pero el Señor nos ha premiado con creces, nos ha premiado con creces, porque claro, entre lo que conocen a don Leonardo y luego, bueno, pues la valía que tiene, pues a mí me hizo una gracia el hermano Luis tomando ese chocolate y comentando la jornada, ¿no? Sí. Y bueno, yo lo que conozco a don Leonardo es que estoy convencido que toda esa entrega que ha tenido personalmente con todos, porque una de las cosas que tiene no solamente la parroquia, sino en trato personal, es que es una persona que, por ejemplo, nunca deja de devolver una llamada. Lo cual, una persona tan ocupada como él llama la atención, ¿no? Siempre devuelve las llamadas. Eso es significativo de cómo esa persona se preocupa por los demás. Y estoy convencido que se va a preocupar por la parroquia, aparte luego toda la cabeza también amueblada que tiene, o sea, digo, y la formación tan extensa que tiene. Hay que decir que efectivamente que don Leonardo, aparte de tener una gran espiritualidad, es también, pues está muy formado, es doctor en filosofía, está más diplomado en arqueología sagrada y muchas más cosas. Bueno, yo, escuchando de nuevo a don Leonardo, quisiera retomar algunos vocablos de los que he dicho. Mayores, vocación y formación y oración, podríamos decir también. En referencia a los mayores, creo que las provincias interiores son 2 provincias envejecidas, y es reconocer lo que la sociedad muchas veces no estamos haciendo, reconocer la experiencia y el trabajo que han realizado generaciones que nos han precedido para que hoy pudiéramos estar como estamos, en cualquier ámbito, en el ámbito de la Iglesia, en el ámbito civil. En segundo lugar, vocación. Cuando hablamos de vocación, generalmente la vinculamos a la Iglesia. Yo quisiera decir, como profesor, y él como profesor, educador que somos, quisiera decir la empatía, o sea, que siempre he sentido envidia de la capacidad de empatía que tenía con los jóvenes, porque es una realidad, y he tenido a bastantes antiguos alumnos de él, después alumnos míos. Y con ello quiero subrayar el valor de la importancia que tenía la formación que acabas de decir en filosofía. Cuando muchas veces la sociedad minusvaloramos esa formación, es fundamental para que el joven o la joven sea capaz de pensar. Él tenía una grandísima capacidad para relacionarse con ellos, para acercarse a ellos, y era capaz de acompañarlos a la hora de discernir la vocación. Da igual que fuese religiosa que fuese laica, él lo que buscaba que el joven fuera feliz, y ellos lo sentían, lo percibían y lo vivían, lo cual creo que es algo para valorar de él. En el ámbito religioso, por supuesto, cada vez que encontraba alguno que tenía sus dudas en el camino de tomar la decisión, él siempre estaba detrás, y además me consta que después seguía en el seminario acompañándolos. Y en segundo lugar, vamos ahora, en último, quizás en referencia a la oración, quizás las obras de él las conocemos, pero está claro que cualquier obra en el ámbito de la dimensión de la fe, por muchas obras que se haga, si no hay oración,
no hay nada, es una fe muerta. Y está claro que insiste, siempre ha insistido, lo ha hecho en sus homilías, lo ha hecho con los amigos, lo ha hecho siempre que ha podido, enfatizar el valor de la oración. Si eres cristiano, el valor de la oración a la hora de desarrollar cualquier tipo de labor que vayas a realizar en cualquier lado. Siempre ha insistido sobre ello y siempre ha acompañado e insistido en los jóvenes en el valor de la oración. ¿Don Maximino? Pues yo es que estoy muy a gusto escuchando lo bien que hablan mis compañeros de mesa, ¿no? Y aprendiendo muchas cosas. A mí, por ejemplo, me parece muy adecuado que Ourense tenga ahora un obispo con formación filosófica. Yo estoy observando como en los últimos años grandes personalidades de la Iglesia, por ejemplo el Papa actual, cuando todavía era el cardenal Ratzinger, pues no escatimaba diálogos con los grandes filósofos del momento. Por ejemplo, están publicados los diálogos de Ratzinger con Habermas, el gran filósofo alemán, o incluso otro que está publicado con el título Dios existe, con un ateo italiano, Flores de Arcais, podríamos pronunciarlo quizás, y es un diálogo entre dos personas de una capacidad intelectual muy alta, gente muy brillante, gente con argumentos, no sé si se me permite botarates, hablando de cualquier cosa, sino gente con unos conocimientos muy sólidos. Y yo creo que eso es muy importante, que también desde la Iglesia un obispo pueda hablar y dialogar con la cultura, con la filosofía, con un montón de cosas que tiene la sociedad a su alcance y que son camino para muchas cosas. Claro, yo cuando hablo intento llevar las cosas a mi terreno de músico, ¿no? Pero es que hay veces en que me encuentro con frases definitivas como las del Papa actual, ¿no? Yo recuerdo una que cité varias veces en público, que él decía que a través del arte la fe se hace cultura. Yo creo que a través del arte, a través de la filosofía, a través de muchas de estas cosas que siente don Leonardo, porque hablo de filosofía, pero también podría comentar cómo cuando había una conmemoración internacional, un año dedicado a Mozart, él me escribía algún correo a ver qué se podía hacer en su seminario para que sus alumnos tuvieran acceso a la música de Mozart, o cómo pudieron venir algunos de mis conciertos en el Auditorio de Galicia para sentirse con eso. Ahí me parece que eso da un perfil muy interesante en una persona que por supuesto está con la fe, está con la religiosidad, con la oración, con la caridad, que hablaremos, supongo, pero que también está con estas otras cualidades humanas que elevan tanto a la persona y que le dan tanta dignidad como puede ser el pensamiento o como puede ser el arte. Y hoy, subrayo, y hoy me parece fundamental porque cuando a veces la fe se quiere mandar a las sacristías, al terreno de lo absolutamente íntimo y personal, el hecho de que haya pensadores que públicamente sepan dar razón de la fe, que lo tenemos que hacer todos los cristianos, pero lógicamente diríamos los más preparados son los que mejor deben hacerlo. Esto me parece que es muy importante, ¿no? El diálogo con la cultura de hoy, sin complejos, el que una persona, como en este caso es un obispo, que sin ningún tipo de complejos pueda decir, esta es tu manera de pensar, esta es la nuestra, pero por estas razones y por estas, me parece que es realmente muy importante. Y don Leonardo viene del Instituto Teológico, por tanto quiero decir que es bien interesante lo que están subrayando. Luego don Leonardo, otro aspecto descendiente de su formación filosófica es el gran espíritu crítico que tiene, que ayuda muchas veces a nivel formativo, pues ya sea, a mí no me ha dado clase, pero sí a nivel a lo mejor de una meditación o una homilía, pues siempre, ¿no?, va discerniendo cada aspecto del tema que está tratando y que ayuda a que uno no se quede en palabrería, sino que el tema que analiza, pues sepa cada uno lo que está bien, lo que está mal, etcétera. Omnia in caritate es el lema que eligió nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet. A mí me gustaría que apareciera en pantalla el escudo del lema y poder un poco ir desgranándolo. ¿Qué le parece, don Jorge? Sí, los obispos cuando los nombran, pues lógicamente tienen que decir lo que les gustaría tener en su escudo. En este caso el escudo es bien significativo, bien bonito,
En la parte izquierda, según lo estamos mirando, aparece la urna del apóstol y la estrella de Compostela. Es su diócesis de Orígenes, en donde trabajó él siempre como sacerdote y por tanto el gran cariño que todos tenemos a Santiago, pero que él todavía, diríamos, por el hecho de ser de esa archidiócesis. A la derecha está la capa que San Martín de Tours partió, según nos cuenta la historia, con aquel mendigo aquella noche de tormenta, y entonces ahí aparece esa espada partiendo la capa de San Martín. Hace referencia directa a la diócesis de Orense, de la que San Martín es el patrono, y en la parte de abajo aparece ese cáliz y esa sagrada forma que también en el escudo de Galicia aparece, ¿no? Entonces quiero decir que él ha querido manifestar ahí muy bien sus sentimientos y su sensibilidad, y luego con ese lema Omnia in Caritate, todo en el amor, todo en la caridad, que es bien bonito porque resume de alguna manera todo lo que tenemos que hacer en nuestra vida cristiana, pero me parece muy importante una explicación que le he oído a él cuando hablaba del lema, y que decía que no solamente él había pensado en este lema para que entendiéramos que todo había que hacerlo desde la caridad y desde el amor, sino que él decía, lo he puesto ahí porque de alguna manera Dios es amor. Dios es amor. Y entonces ojalá lo hagamos todo en Dios y por Dios. O sea, que va más allá. De la virtud teologal. Efectivamente, sí. Va más allá, ¿no? Es muy bonito. Sí, es realmente precioso, sí. Vamos a ver, me ha gustado muchísimo el lema, Omnia in Caritate. Y además, antes lo comentábamos, me ha recordado, tan pronto lo oí, a don Fernando Quiroga Palacios, Omnia in Caritate Fiant, todo en caridad. Y no en vano, don Leonardo y de la profesora de Torres Luna realizaron aquella exposición, fueron comisarios de aquella exposición, y a través de la publicación de aquella fotobiografía de don Fernando Quiroga Palacios legaron a los jóvenes por la figura de don Fernando, que tanta trascendencia tuvo para la diócesis de Santiago, para nuestra archidiócesis, como para toda Galicia. O sea, fue una figura señera, después del Concilio Vaticano II, por toda la labor que realizó en nuestra Galicia. Creo que retomar el vocablo caridad, tantas veces denostado por la sociedad, y don Jorge lo decía ahora, caridad es ágape, caridad es amor, y es aquel amor incluso oblativo, aquel amor incluso para aquellos que no comparten con nosotros, para aquellos que no nos quieren, incluso a veces para aquellos que nos resulta difícil acercarnos a ellos. Y creo que lo ha practicado. Don Leonardo ha venido caminando a lo largo de estos años con todos y para todos, con lo cual creo que eso lo honra y creo que eso le facilitará enormemente esa trayectoria en su labor pastoral en la diócesis de Orense. Pueden intervenir cuando gusten, ¿eh? Sí, pero yo insisto en que me gusta mucho escuchar, ¿no? Con esto de la caridad y de lo que están explicando aquí pues, mi compañero teólogo aquí en la mesa, ¿no? Pero claro, yo vuelvo a la música, ¿no? Y siempre se cantaba, y hay obras bellísimas sobre el texto Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Es decir, Dios está donde hay caridad y amor. Yo creo que sobre lo que decía el profesor, el vicerrector de la universidad, es que hay una cosa, quizás en los últimos años hemos pensado muchas veces que caridad es antítesis de justicia y no tiene que serlo. Es decir, son dos cosas distintas. Es como si hubiéramos pretendido en nuestra sociedad sustituir el amor y la caridad y la ayuda mutua y la solidaridad por la justicia, que también hay que reivindicar, ¿no? Pero yo creo que eso, pues también el pensamiento claro de un filósofo pues puede ayudar a ponerlo en su sitio. Y eso vale la pena y eso tiene un reconocimiento social. El cardenal Quiroga se murió en el año 71, en diciembre del 71. Con mucha frecuencia aún vemos flores en su tumba en la Catedral de Santiago. Casi siempre, sí. Casi siempre. Eso quiere decir algo. Es decir, la gente hablamos muchas veces pues, por gestos, por señales, y ahí está, de cómo esos lemas y esa forma de pensar y de actuar tiene eco tantos años más tarde. Monseñor Lemos hizo alusión también a los niños y a los jóvenes y les dijo aquello que ya había dicho el beato Juan Pablo II en aquel famoso discurso: no tengáis miedo de acercaros a Jesucristo. Lo oímos. Nenos e mozos, quixera dicirvos que non teñades medo a abrir as vosas vidas a Xesucristo. Ele é o gran amigo que está sempre ao voso lado e que nunca vos traicionará.
Exixe con amor, pero xamais vos privará de todo aquilo que sexa auténticamente humán e bo. Quen se fía de él atopa o auténtico camiño que o leva a vivir unha existencia en plenitude, unha existencia feliz, auténticamente feliz. Pido para todos vos o mellor. Sei que a situación da nosa sociedade é complexa. As perspectivas de futuro parece que se presentan cheas de temores e pesimismos. Non obstante, coa confianza posta en Deus, pídovos que non perdades a esperanza. A esperanza é a alegría da fe. Xuntos podemos construir un mundo mellor se nos deixamos gañar o corazón polo noso Señor. De todos espero que non descoidedes a atención ás instituciones de caridade e beneficencia dirixida pola diócese. Na medida en que sexamos xenerosos e saibamos compartir, gañaremos máis en humanidade e en graza de Deus. Muy bello realmente este guiño a los jóvenes, precisamente en este momento oportuno que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que es consustancial. Los jóvenes y don Monseñor Lemos son consustanciales. A lo largo de su vida se ha dedicado a ellos. Quizás ahora diversifique muchísimo más las edades, pero se ha centrado en ellos y les ha dicho lo que siempre ha predicado, abrirse a los jóvenes. O sea, decirles no tener miedo. O sea, cuando no hay vestigia, fiden en esta sociedad, pues él les ha dicho, no tengáis miedo, dar un paso adelante. Abrirse a ellos es abrirse al hombre, es abrirse a la humanidad, en definitiva. Es seguir un camino, y es seguir un camino con los que están a nuestro alrededor. Y creo, pues bueno, pues es ilusionarlos, como él siempre ha dicho, y siempre, no solo lo ha dicho, que creo que para mí es el valor de él, siempre lo ha testimoniado, y enseña mucho más el que da el testimonio que los que hablamos. Y entonces, pues creo que ha sido un camino, antes lo decía, su relación se la he admirado siempre, y les ha dado fuerza, él lo ha dicho siempre, lo ha manifestado, y los ha impulsado a que siguieran, y muchas de las vocaciones que hemos tenido en nuestra diócesis se deben a él. Tenemos que... No solo yo es elegido, como nos dice el lema del centro donde estamos, sino que él muchas veces ha perseverado, ha estado detrás acompañando, impulsando, frente a veces a la adversidad o frente a las dificultades que conlleva a veces decidir. Sabemos que es difícil, pero ha logrado que muchos se decidieran. Pero también quizás una de las características de don Leonardo es que siempre se preocupaba en que esos jóvenes tuviesen una formación, es decir, que no solamente fuese un amor a Dios etéreo, como digo yo siempre, que el mundo es bueno, el mundo es redondo y da vueltas, ¿no? Como nos pasa a veces que, por desgracia, bueno, pues oye, a veces oyes en alguna iglesia alguna homilía que se queda un poco vacía, ¿no? Al menos para los laicos de a pie. Entonces, quizás don Leonardo siempre ha profundizado, y cuando ha hablado al alma directo de la persona en concreto. Y creo que eso es lo que ha hecho que, bueno, que moviera a muchas personas, y es uno de los temas que él también ha dicho, su preocupación por el seminario, es decir, la preocupación por parte de los jóvenes que se entreguen a Dios, cada uno en el lugar en el que esté, pero luego aparte esa preocupación directa por el seminario, ¿no? Que es un mundo que conoce además. O sea, efectivamente, y hablo de las vocaciones. Tenemos también que felicitarle por su buen gallego, tiene un gallego magnífico, ¿eh? Sí. Fue parte en la actuación de los encargados. La parte en castellano fue en gallego. Sábados por la tarde en gallego. decía la misa en gallego, siempre. Es que tiene un gallego realmente fenomenal. La fe se hace cultura. También, y él lo ha demostrado. Y digo que, vamos, yo subrayaría eso mismo que decís, lo de los jóvenes me parece muy importante, porque yo creo que, dadas las circunstancias, digo hablando en general de la sociedad en la que vivimos, esa falta de formación cristiana, y entonces a veces los jóvenes tienen la impresión de que tomarse a Dios en serio es vestirse de luto, o es cortarse las alas en la vida, cuando justamente es lo contrario. Pero claro, yo también digo siempre que hay que atreverse, hay cosas que hay que probar, no vale la teoría, ¿no? Entonces que él diga con mucha claridad y que nos invite a los jóvenes, tendréis que decirle con claridad lo que es el Evangelio y a qué lleva a seguir a Jesús, para que con esa misma claridad ellos sean capaces de probar. Y Jesús en el Evangelio lo leímos hace muy pocos días, muy pocos domingos, ¿no? Cuando le preguntan a aquellos primeros apóstoles ¿en dónde vives?, él no le anda con muchas explicaciones, le dice venid y lo veréis. Venid y probad. Entonces me parece que la llamada y esta invitación, este reto a los jóvenes para seguir al Señor sin miedo,
me parece muy importante, ¿no? Y es muy necesario, y que se lo digamos y que hagamos el planteamiento. No se trata de proselitismo, o sea, yo creo que llamarle hoy a esto es rizar el rizo, no. Es sencillamente que los cristianos tendremos que hacer las propuestas del Evangelio con toda la claridad y con todas las exigencias del mundo. Y luego, bueno, pues no vamos a forzar a nadie. El que quiera y pruebe, pues verá, y bendito sea Dios, ¿no? Esta es la historia, y creo que esta es la claridad con la que don Leonardo ya el primer día se lo dijo. Además, que hemos comprobado que los jóvenes sí tienen necesidad de esas propuestas, es que lo están pidiendo, lo están buscando. Yo creo que además... Don Maximino, que es que a nosotros también nos encanta oírle a usted. Sí. Bueno, pero mejor cuando hago música que cuando hablo, ¿no? Vamos a ver, yo creo que lo que muchas veces pensamos que va orientado a los jóvenes vale para toda la sociedad. De hecho, la palabra catedral viene de cátedra, que es la cátedra del obispo. Es decir, ahora don Leonardo lo que va es a tener una cátedra más amplia, para hablar a un espectro social mucho más amplio, a gente de todas las edades. Y eso es una cosa que también en nuestra sociedad tenemos que pensarlo. Es decir, hay gente, incluso en la tercera edad, que tiene tiempo libre y que desea que le enseñen y que le digan las cosas que están aprendiendo los jóvenes, sea de nuevas tecnologías, sea de arte, sea de filosofía, sea de muchas cosas. Y por centrarnos en el tema de la Iglesia, pues no es tampoco nuevo que alguna personalidad académica pues pase a dirigir una diócesis importante. Es decir, a mí, mientras oía hablar de estas cosas ahora, estaba pensando en cuando al cardenal Martini, que era rector de la Gregoriana, quiero recordar, lo nombraron de arzobispo de Milán, que eso es un puesto muy importante en la Iglesia. Bueno, pues parece ser que él decía, pues que si yo nunca he salido del aula, ¿no? Le decía, no se preocupe, la gente irá a oírlo. Y de hecho, digo por subrayar el caso del que hablas, y de hecho en las catequesis a los jóvenes en Milán no les llegaba a la catedral. No, o sea, era tal la cantidad de jóvenes, o sea, por eso quiero decir algo que efectivamente sucedía en Tubinga con Ratzinger y con otra manera distinta de orientar con Hans Kühn. Es decir, amigos míos alemanes, yo estudié en Alemania música y sé de gente que estudiaba informática en la universidad, pero que iba a las clases de alguno de estas autoridades, de esta gente a la que gusta oír. Eso, señor vicerrector, Paco, para mí es uno de los ideales de la universidad, que un estudiante vaya a la clase de otra facultad, por supuesto, que no tiene que ver directamente con tu carrera. Y en Santiago hemos tenido figuras señeras que así ocurría. Pero quizás me gustaría insistir entre lo que decía don Jorge y lo que decía Agustín. Es decir, jóvenes, formación. O sea, dar respuesta a los jóvenes nos implica, como laicos, no solo a los sacerdotes, también como laicos, a formarnos en la fe. Insistir en la formación, dar respuesta es estar al día. La fe se madura formándose también. Y entonces acercarse y llegar a ellos, poderles dar respuesta a muchas preguntas que hacen, nos obliga a formarnos. Una fe que no se hace presente en obras, que no hay oración y que no nos formamos, insisto, es muerta. Y no podemos dar testimonio de ella. No es una fe vivida y por lo tanto no es una fe transmitida. Es que además un gran profesor está en una situación preciosa precisamente para transmitir esa fe, puesto que la fe no es solo teoría, me acordé por lo que acaba de decir, no, la fe es vida. Entonces, ¿quién mejor que sabe decir bien las verdades de la fe, pero que al mismo tiempo la respalda con su vida y con la experiencia y el compromiso vivido a lo largo de tantos años? ¿No? Me parece que es un complemento muy bueno. No hay mejor maestro que fray ejemplo, nos decían los frailes en Hilo Tempore. Pues habló Monseñor Lemos del Año de la Fe, que empezará el 11 de octubre y que empezará a prepararse después de la Pascua. Oímos al señor obispo. Quixera recordarvos que dentro de 8 meses, o vindeiro 11 de outubro, iniciarase o Ano da Fe, con ocasión do 50 aniversario do Concilio Ecuménico Vaticano II. Este será outro dos proxectos que nos ocupará a partir da Pascua deste ano, preparar en sintonía con Pedro o Ano da Fe. Este próximo obxectivo ten que axudarnos a reactivar a fe do noso povo. Non se pode amar o que se descoñece e hoxe en día a ignorancia sobre as cuestións máis elementais da fe cristiá é preocupante. Ás veces, algúns dos nosos contemporáneos ten que loitar contra certos espellismos normalmente construídos pola ignorancia e a inercia dunha pseudocultura e o relativismo ambiental.
Nos últimos decenios construíronse unha serie de caricaturas do cristián, do fenómeno cristián, en especial da Igrexa. Alimentáronas ideoloxías que ofrecen ao ser humano aventuras sen retorno. É necesario intensificar a formación cristiá do noso povo, de modo que exista certa coherencia entre o que se pensa e o que se vive. Don Jorge, buen programa, ¿no?, a partir de la Pascua, ¿eh? Y tengo que decir que el lunes, día 13, este lunes pasado, el orden el día 11, sábado, domingo, el 13 lunes, cuando nos reunía a los vicarios, delegados y a toda la gente que trabaja en el obispado para decirnos que teníamos que seguir en nuestros puestos, porque esa es la tarea del obispo, si no cambia, pues tiene que mantener a la gente en su sitio. Es un protocolo, ¿no? Efectivamente, y entonces nos decía, precisamente, ya ese mismo día nos habló de esto, de que una de las cosas que teníamos ahí delante, a las inmediatas, y en la que tendríamos que trabajar todos con muchas ganas, es precisamente el inicio y el trabajo a lo largo de este año que el Papa quiere dedicar a la fe. Don Jorge, ¿cómo fue, digamos, ese primer encuentro con la curia, que, como decía, tuvo lugar el lunes? Sí. ¿Cómo fue ese...? Vamos a ver, don Leonardo, por lo que se ve, digo porque usted lo sabe mejor, pero lo conoce mejor, pero es un hombre muy cercano. Entonces esa mañana ya pasó por las distintas dependencias de la curia saludando a la gente, y luego al reunirnos, pues lo primero que hizo fue agradecer todo el trabajo hecho con motivo de la ordenación y toma de posesión, y al renglón seguido, pues con mucha claridad y con mucha caridad nos dijo que a trabajar. A trabajar, que ¿no? a trabajar, y precisamente pues habló de lo que acabamos de escuchar, ¿no?, que ya está ahí a la vuelta de la esquina el año de la fe que el Papa ha establecido para toda la Iglesia con motivo de los 50 años del Vaticano II. Nos decía que el Vaticano II, los documentos de este concilio siguen siendo desconocidos para muchos fieles, y por tanto que vamos a ver cómo articulamos un trabajo serio y que tenga consecuencias prácticas en la vida de nuestra diócesis. Supongo que será en todas las diócesis, pero lógicamente él pensaba ya en la suya, en Orense. Decía, vamos a ver cómo trabajamos y articulamos en la programación diocesana estas cosas para que den el fruto esperado. Estamos viendo ahí parte de las imágenes también a don Luis Quinteiro, que fue el administrador apostólico a lo largo de estos 2 años, y que, bueno, que tuvo que compatibilizar su diócesis de Tuy Vigo con, bueno, pues Orense, ¿no? Sí, sí, supongo que ese no es trabajo agradable. Digo porque es estar un poco dividido. Él llevaba en Orense 10 años, tiene que seguir gobernando de esta manera provisional estos 2 años de sede vacante, y al mismo tiempo empezar a conocer y a trabajar en su diócesis. Por eso el nuncio se lo agradeció allí públicamente, y creo que con mucha razón el trabajo compartido durante estos 2 años entre Vigo y Orense, sí, que con frecuencia tenía que hacer don Luis. ¿De Maximina? Bueno, que me alegro que hablemos de don Luis Quinteiro, porque yo creo que es una persona valiosísima. Yo reconozco que no voy a ser objetivo porque tengo muy buena amistad con él. Pero no por eso no puede ser objetivo. Lo tengo que decir así, pero a partir de ahí, pues sí puedo dar, o podría dar, porque no es el caso hoy, un montón de argumentos a favor de don Luis Quinteiro, ¿no? Otro gran filósofo. Sí, otro gran filósofo. Sí, efectivamente. Que además tuvo también conversaciones largas con Habermas. Sí. Es decir, aunque eso no esté publicado, del que hablamos hace un momentín. Pero, por ejemplo, el otro día había detalles muy bonitos en la ordenación de don Leonardo, ¿no? En el momento en que salió a bendecir por toda la catedral y lo acompañaba don Luis Quinteiro, en varios momentos don Luis, como un buen director, insinuó que empezáramos a aplaudir, como diciendo, aquí lo tenéis, aplaudirle. Y en la recepción que siguió a la ordenación, me daba la sensación de que mucha gente se acercaba a don Luis con muchísimo cariño. Hay cosas que se intuyen cuando se ve que la gente se alegra de ver a una persona. Y yo creo que ustedes, los orensanos, tienen mucha suerte con alguna de la gente que les va allí, porque hace no muchos años, en una visita que le hice yo a don Luis allí en el obispado, él me decía que estaba enamorado de esa tierra, de lo que estaba descubriendo en toda la diócesis de Ourense,
y que decía que le pedía a Dios que le dejara terminar su vida de sacerdote allí. De obispo. Sí, de obispo ya. Pero vamos, que no estaba pensando en el carrerismo que a veces se puede hablar que hay en todas las profesiones, ¿no? Sí. Él estaba allí muy a gusto con la Galicia interior, y yo vi fotos de la página web del obispado de Ourense, y allí veía pues cantidad de fotos de visitas a iglesias que yo no puedo ni recordar el nombre, iglesias muy modestas, así que perdidas en la última montaña. Pastoral, sí. Pueblo por pueblo, ¿no? Claro. Y que eso es otro tema también muy curioso, es decir, hoy con las comunicaciones que tenemos nos resulta difícil llegar a muchos sitios, pero hace 200, 300, 400 años en muchos de esos sitios remotos ya había una iglesia con sus obras de arte, con su fe, con su enseñanza a la gente, etcétera, etcétera. Pero vamos, que me alegro mucho yo creo que la cuestión de lo bien que se sentía don Luis de hacer carrera en la iglesia, vamos, con todo mi respeto para los medios de comunicación, a los que quiero mucho porque también ahí estoy, pero me parece a veces que es más problema un poco por los esquemas mentales que tenemos de la vida política, de la vida social, que a veces los medios de comunicación también aplican esto a la iglesia. Yo creo que es más cuestión de medios a veces que de los intereses personales. Porque vende mucho y tal, ¿no? Claro, pero al fin y al cabo yo creo que esta no es, porque cada uno lo vemos en nuestra vida, el cambiarnos de lugar nos cuesta, y cuando tienes tus cosas, más o menos tus esquemas de vida, pues lo normal es que también un obispo que de repente le mandan a un sitio donde no conoce nada, y a medida que van pasando los años nos cuesta más, ¿no? Por eso digo yo que me parece que esto que es, sin duda don Luis comentó muchas veces que lo que yo dije hace un momentito, él comentó en público muchísimas veces que una de las cosas que más le llamó la atención de la diócesis de Orense fue la devoción mariana, la cantidad de santuarios marianos de la diócesis. Eso lo dijo en público muchas veces don Luis. Pero yo quisiera añadir una pequeña cosa, es decir, Ourense tiene siempre una fama grande en el mundo de la cultura gallega, desde los años 30, desde las tertulias que había allí. La Atenas de Galicia. La Atenas gallega, sí. Eso se decía, incluso, pues, por ejemplo, aquí en Música en Compostela, que la dirigió durante muchos años don Antonio Iglesias, que falleció hace unos meses, con 93 años. Cuando en alguna conversación con él yo me escapaba así un poquito, me escurría de la conversación, me decía: tú eres gallego, pero son de Ourense. A lo que voy es a que, por ejemplo, hace 2 veranos, en la fiesta de cumpleaños de un médico amigo mío, estaba invitado un profesor de instituto de Ourense. Un hombre que en principio, pues no sé si es creyente, si es practicante, eso es su vida personal y yo ahí no me tengo que meter, pero él me decía, si todos fueran como don Luis, sería otra cosa. Y me habló pues de un congreso, no recuerdo ahora de qué figura literaria era, hace 2 o 3 años, a la que asistió, y de repente, con su preparación literaria, filosófica, teológica, todo eso, desmontó un montón de tópicos y de ideas sin ningún fundamento en torno a la obra de ese autor. Es decir, que una persona además muy conocedora de la cultura de Ourense y de la cultura gallega. Así es. Me llamó la atención también la vida episcopal de Orense, en el aspecto de que también estaba, por ejemplo, pues, Monseñor Dieguez, que ahora lo tenemos aquí en Santiago, nos dice misa en Cacheiras, es una suerte, pues si no, a lo mejor no tendríamos misa en Cacheiras a las 7:30, pero quiero decir que me llamó la atención que había, pues eso, 5 obispos, ¿no?, que habían tenido una relación directa o indirecta con Orense. Pues mira, desde que don Ángel Temiño, que fue un pontificado muy largo, de 35 años, y después ya se murió, una vez jubilado, al cabo de unos cuantos años se murió, pues estaban todos los obispos que rigieron la diócesis después de don Ángel Temiño, porque estaba don José Dieguez, don Carlos Osoro, don Luis y ahora el nuevo. Y estaban, don José Cerviño no estuvo en Orense, el de auxiliar de Santiago se fue ya a Vigo, pero los otros estaban todos. Cerviño, obispo de Vigo? Desde Orense, de Orense, pero fue anterior a don Francisco Blanco Nájera. Don José Cerviño fue anterior a don Francisco Blanco Nájera, que solamente fue obispo 5 años. Es una de la biografía del cardenal Quiroga. Ahora pero es Cerviño, pero es el otro, el apellido era el mismo, sí. Y ahí estaban porque
Bueno, yo creo que todos manifiestan, yo no sé si solo harán todos cuando se van de las diócesis, porque es normal, ¿no? Pero estos todos manifiestan un gran cariño porque se sintieron muy a gusto en Orense, que se sintieron queridos, eso lo dice don Carlos, lo dice don José Dieguez, ahora don Luis, pues decía, bueno, pues lógicamente... Es que incluso, claro, yo soy de Santiago, a Orense voy muy pocas veces, casi siempre por razones profesionales, de dirigir algún concierto. Pero, por ejemplo, fue también muy bonito que en una ceremonia en la catedral, en el aspecto musical, cantara la coral de Ruada, que es una coral de toda la historia y de todo el mérito que podamos reconocer. Aparte, el organista de la catedral también nos anunció allí el canónigo archivero, que hizo unos comentarios antes de empezar la celebración, que la profesora de órgano de Orense también iba a actuar, iba a tocar algunas de las obras. Fuera, y además es su sitio, fuera de la catedral estaba la banda de la Diputación, la banda de gaitas y un grupo de curas que cantan muy bien para el gregoriano, también, que allí estaban sin verse en el coro de los canónigos, estaban un grupito de curas para los cantos que hubo en gregoriano, pues ellos desde allí, sin verlo siquiera, pues allí sí, pero lo que me llama la atención es que fue una unión bonita. A un acto de estos también, gente que no tiene vinculación diaria, supongo, con la catedral, también estaba en un día importante para la ciudad de Orense con su contribución. La organista, el coro, la banda de gaitas, etcétera, etcétera. Sí, es que son, bueno, son instituciones en Orense, tanto la banda de gaitas de la Diputación como la coral de Ruada. Y luego yo me imagino que también pasará en todos los sitios, o sea, me imagino. La relación de las distintas instituciones con el obispado en Orense es muy bonita, muy fluida y muy bonita. Aunque luego no estemos de acuerdo en muchas cosas, porque es lógico, ¿no? Pero a la hora de la colaboración, por ejemplo, en este caso el Concello, la Diputación, o sea, todos los organismos, el Liceo, o sea, todos los organismos en el sentido se volcaron a la hora de la preparación. En Santiago realmente fue un día de fiesta, Sí, estaba volcada. Porque todos ustedes estuvieron, ¿no? Sí. Claro. A eso hay que sacarle partido, porque hay cantidad de veces que hay cosas que separan y en cambio hay hechos que unen y ayudan a que colabore gente desde distintos ámbitos, de distintas profesiones. En Santiago lo vivimos con la visita del Papa. Es decir, de repente se implicó a un mismo fin un montón de cosas, cuando casi siempre estamos planteando las cosas como alternativas. ¿Hago esto o hago esto otro? No dice ahí, todos unidos para hacer una sola cosa. Y el encontrar hoy cosas que aglutinen, yo creo que es muy importante también en nuestra sociedad. Sí, así es. Pero quizás sea también el lema, ¿no?, de Omnia in Caritatis, unir a todos, ¿no? Ya marca un... En lo esencial, unidad, en lo accidental, pero en todo, mantengámoslo. Don Francisco, ¿alguna anécdota así que tenga para contar que haya vivido con don Leonardo? Con don Leonardo, anécdota, pues quizás más que anécdota, vivencia personal. En momentos difíciles, el apoyo que me mantuvo a mí y a mi familia durante unos años así un poco oscuros, siempre estuvo presente. Con la palabra, con el silencio, pero siempre estuvo presente y siempre detrás, siempre preocupado y siempre con una palabra de aliento. Es curioso, eso me han comentado muchas personas de la parroquia. Hablábamos ayer con María José Pallares, que es una señora que colabora en la parroquia, y también me decía eso mismo, ¿no?, que en momentos de su vida, pues cuando su madre estuvo muy enferma y que luego murió, que él fue el primero pues en acudir, y bueno, pues son cosas que o sea, que no se olvidan, ¿no? Que no se olvidan, que momentos muy puntuales y muy críticos. Don Agustín. Sí, yo igual, vamos, recuerdo un momento concreto cuando me casé, entonces, bueno, pues mi esposa se vino para aquí y estábamos mirando un poco a ver qué hacía, no hacía, entonces, bueno, pues siempre sus ideas, ¿no? Siempre estuvieron sus ideas, pues mira, yo creo que a lo mejor tú podías... O sea, digo, era una persona que con ese espíritu crítico que yo decía antes, pues siempre analizaba muy bien a las personas, y entonces enseguida decía, pues yo creo que tú, esto te podría ir bien, tal, o sea, digo, pero siempre volcándose, ¿no? O sea, siempre era una persona que, pues que la invitabas a comer y siempre tenía un minuto para venir a casa, que nosotros vivíamos a las afueras y siempre venía a casa, o sea, bueno, una cosa increíble. Don Jorge, lo que es digamos, la ceremonia en sí, ¿cómo lo juzga? ¿Cómo la juzga? Porque además estuvo colocado en un sitio muy... Sí, es que soy de colegio de consultorio, entonces me tocaba un sitio allí específico. Vamos a ver, como soy de Orense, pues a lo mejor interpretan que soy muy magnánimo en el juicio, pero me parece
que se ha preparado muy bien y que ha salido bien, porque a veces las cosas se preparan y luego no salen tan bien. Siempre hay ciertos inconvenientes porque la gente era muchísima, porque muchos curas, muchos obispos y tal, pero yo creo que lo que decían antes, tanto el canto como la música, como el propio ritmo de la celebración fue ágil, yo creo que bonito, delicado. Yo, desde luego, le pondría un sobresaliente bien grande, ¿no? Me parece que, es mi opinión, yo estuve allí y me parece que muy bien. Incluso la gran suerte de, bueno, pues del día, del buen día, ¿no? Que no llovió. Bueno, y luego sobresaliente Popular Televisión, que estuvo muy bien, porque gracias a eso, pues mis padres, por ejemplo, que no iban a ir a Orense, no podían ir, pues estuvieron viendo en Santiago muchísima gente. Y mis feligreses me contaban, seguro que lo pasé yo mejor en la televisión que estés allí, lo vi yo mejor, me decían. Y lo que decía, las dimensiones del templo no son enormes, y la multitud era, y fue ágil, permitió el movimiento. Sí, por eso digo yo que me parece que estaba bien preparada, pero que después en la práctica ha salido bien, porque podía estar bien preparada, porque yo no dudo que a quien le encomiendan los distintos ministerios para la celebración lo hace con todo el cariño, pero a veces las cosas se preparan bien y luego no salen tan bien. Yo en este caso me parece que luego el desarrollo de la celebración ha sido bonito, ha sido muy digno, muy solemne, muy bien, me parece, ¿no? Incluso la música tuvo, ¿no?, su ritmo, el órgano, pues en algunos momentos cuando tocaba esta chica Marisol Méndez, bueno, pues esas canciones, ¿no?, que son a lo mejor más frugales, como Tan buen ganadico en el ofertorio, bueno, pues daba un tono, ¿no?, más, un ritmo más suave al órgano. Yo diría que, vamos a ver, uno de los argumentos por los que yo creo que la celebración transcurrió por los cauces adecuados es que la gente decía, no resultó larga. No fue larga, fue bastante tiempo, se quiere decir que tiempo sí fue bastante tiempo. Lo que es la duración es, pero la gente te decía, no fue larga, señal evidente de que discurrió por el ritmo normal, y ya digo, yo creo que muy dignamente y muy bien, sí. A mí me gustó mucho el libro que nos regalaron para seguir la ceremonia, e incluso me gustó mucho la selección de ilustraciones. Es decir, cantidad de obras pues no tan conocidas del patrimonio de la diócesis de Orense, fuera unos alabastros de Celanova, fuera hasta arte muy reciente que iban a bendecir al día siguiente, una obra nueva de Maús, la cena de Maús, pues es decir, que aprovechar todas estas cosas para reivindicar también todo un arte religioso de gran importancia, que si no hubiéramos podido Esto yo creo conocer. Que hay que el maestro de ceremonias de la Catedral, don Gustavo, y el archivero, que es el también de patrimonio de Miguel Ángel, que Miguel Ángel González García. Yo creo que fueron un poco los que les tocó un poco elegir las distintas imágenes, las distintas láminas, y realmente pues es muy digno el libro y el conjunto ha quedado muy bien. Y de gran ayuda, desde luego. Pero de todos modos, a mí me llamó la atención, pues eso, 15 días antes que vi a don Leonardo en San Fernando, y entonces me dio un libreto, ¿no?, 2 libretos que ya había hecho el obispado de Orense, pues que se había volcado allí, me dijo la persona que era en concreto, yo no me acuerdo quién era, y entonces me llamó la atención, ¿no?, que un obispado ya estuviese preparando con tanto cariño y tanta entrega la llegada del obispo, ¿no? Mira, esos 2 libretos que había grandes. A ver, yo creo que ahora puedo descubrirlo. Desde que don Luis tomó posesión de Vigo, va a hacer ahora 2 años, yo creo que la semana siguiente se hicieron las comisiones para preparar la ordenación, para preparar la llegada del nuevo obispo, porque podía ser bien ordenación y toma de posesión, como fue en este caso, o podía ser solamente toma de posesión. Pero ya, desde la semana siguiente, se prepararon un poco las comisiones para, en el momento en que se hizo público el nombramiento, inmediatamente ponerse a trabajar. Y entonces, cuando en diciembre supimos 17 de diciembre supo la noticia del nombramiento, al día siguiente nos reunimos y empezó a funcionar el dispositivo, ¿no? Porque es lógico, después son unos meses y bueno, por eso le mandarían un poco los bocetos del folleto, tal y como estaban preparados, porque es lógico que sea así. Pero vamos, creo que es... Don Leonardo ha dicho que desde que supo que
desde que le comunican que es el obispo electo de Orense, pues que pasó unos 15 días pues fatal, porque no lo podía decir hasta que nos hiciera público. Y adelgazó, además. Sí, adelgazó. Esos días son así, yo creo que deben ser los días más, me imagino, desde la teoría, tienen que ser los días más incómodos, que tú ya lo sabes, que luego siempre hay algunas filtraciones, entonces llega un amigo y te dice una bromita y tú tienes que mantener el tipo, no puedes decirle la verdad, tampoco quieres mentirle, supongo que en el sentido claro es que que incluso hicieron desde aquí de Santiago una peregrinación a Roma que organizó Andrés Trinquete, donde fue también pues el doctor Marisolera, que es contertulio nuestro, don Leonardo también, y don Leonardo, pero y le gastaban bromas, incluso le regalaron pues un solideo y le andaban echando así pullitas y tal, y él no podía decir nada. Sí, y ya lo sabía. Bien, pues estamos ya en los últimos minutos, vamos a hacer unos redondeos, sé que se quedan muchísimas cosas sin decir, pero bueno, fue una primera pincelada, ¿no? Seguiremos hablando de esto. Yo me alegré mucho de que don Leonardo sea ahora obispo y le deseo pues muchísimo éxito, con lo ambiguo que es la palabra éxito, pero a su trabajo concreto en Ourense. Yo creo que él va a estar a gusto, porque sé lo mucho que quería su antecesor a su diócesis y me imagino que con él será algo por el estilo. O sea que le deseamos muchísima suerte de todo corazón y ojalá sea verdad. Vamos a decir que el báculo fue un regalo de los seminarios de aquí de Santiago, que el cáliz de su primera misa lo dejó en la parroquia de San Fernando, y vamos a decir también que las casullas la casulla que le regaló a la diócesis de Orense fue confeccionada y bordada por las monjas clarisas de Vilarrastres. Y en Cacheiras apareció también ahora los copones de patenas de Sargadelo. Ahora hay una allí también. Cuando una a la parroquia. Debía llevar Monseñor Diegues, pero apareció allí una también ahora. A mí me gustaría preguntarle a don Jorge, porque lo que se ha visto en el siglo XX ha sido que tradicionalmente, siguiendo quizás esa migración tradicional de Orense a Vigo, ¿no? Pues igualmente los obispos siempre acaban, ¿no?, en Vigo, o sea, los de Orense acaban en Vigo. Los dos últimos casos, o sea, hubo don Carlos Osoro, que de Orense se fue a Oviedo, pero don José Diegues se fue de Orense a Vigo, y ahora don Luis también se fue de Orense a Vigo. Hombre, se van a encontrar con mucha gente de Orense en Vigo, porque en Vigo hay muchísimos orensanos, pero yo creo que fue que coincidió así, o sea, porque los nombramientos no es que tengan tampoco, diríamos, una lógica de decir por qué Orense y Vigo, sino que, bueno, pues en estas circunstancias coincidió así, y en estos casos últimos, pues así fue, porque don José Diegues terminó su ministerio en Vigo, después don Carlos se fue a Oviedo y ahora don Luis de nuevo se fue a Vigo también. Además sustituir a don José Diegues, los dos de Santiago y que se había ido de Orense. Pero nos queda una tranquilidad, mira, en el momento que Orense empieza a marchar hacia Vigo es cuando Alemania cierra la frontera. Allá por los años Alemania la ha vuelto a abrir, volvemos a marchar a Alemania. Malo será que no haya estabilidad por parte de don Leonardo en Orense. También, don Jorge, también se dice que en Orense, precisamente por ser una diócesis fácil, entre comillas, con buen clero, con buenos seglares, de alguna manera es un poco el aprendizaje para luego otras diócesis más. Vamos a ver, yo de todas formas digo que últimamente coincidió así, pero tuvimos un pontificado de 35 años. O sea, entonces, yo quiero decir que tampoco podemos olvidar el pasado no tan lejano, aunque ahora lo más inmediato efectivamente hayan sido pontificados breves. Pero yo digo, pero no podemos olvidar que tuvimos un pontificado largo y fructífero de don Ángel Temiño durante 35 años. Grandes cambios. Y fue la época del Vaticano II, fue la época, bueno, o sea, que incluso el cambio a la democracia en España, porque don José llegó después, inmediatamente después, no, don José Diegues. Entonces quiero decir que coincidió así, pero yo no creo que Orense, aunque últimamente haya sido diócesis un poco de paso para algunos obispos, yo no creo que viendo la historia de Orense se pueda decir que siempre fue así, ¿no? Me parece, por lo que yo... Lo que pasa es que, bueno, recordamos siempre lo último, pero efectivamente. Redondeos por esta parte. Y sí es cierto que los últimos no fueron largos pontificados, es verdad. Bueno, pues solamente
en primer lugar, agradecer a don Leonardo todo lo que nos ayudó en Santiago, en todos los aspectos, y luego pues decirle que seguiremos encomendándole. Yo a nivel personalmente, pues todos los días, como he hecho últimamente, entonces encomendarle para que su obispado sea muy fructífero, ¿no? Y que es una responsabilidad muy grande la que tiene, claro. O sea que... Creo, vamos, estoy persuadido de que va a ser fructífero su pontificado. Agradecer también, como parroquiano que eres, agradecer también la labor que hizo en San Fernando, y a pesar de sus múltiples ocupaciones, el apoyo que siempre tuvo hacia los mayores, en concreto hacia nuestro párroco, hacia don Manuel Cacheda, a lo largo de estos años siempre estuvo a su apoyo, y a medida que don Manuel fue avanzando en edad, él siempre estaba ahí presente. Y estoy persuadido, decía antes, que va a ser fructífero, porque en la parroquia se ha visto que no solo era la parroquia para los creyentes, para él la parroquia éramos todos, creyentes, no creyentes, siempre tuvo la capacidad de tender la mano. Y por lo tanto estoy persuadido que Orense se sentirá feliz con él, y él muy feliz en Orense. Y ahora que estamos más cerca, gracias al AVE, que no se olvide que Santiago en 35 minutos puede venir del Pejuara. Bueno, pues muy bien que se lo recuerde, porque va a tener este programa. Bien, pues entonces hasta aquí. No sé si quedan muchas cosas, pero algo que haya que decir, que no podamos... Yo le diría lo que, vamos, atreviéndome mucho, ¿no? Lo que él le dijo a los jóvenes, que no tuvieran miedo, pues que don Leonardo no tenga miedo en Orense, estoy seguro que es así, que no lo tiene, que no tenga ningún miedo, porque, como decía antes, se va a encontrar con una iglesia rica y viva, y estoy seguro que tanto los sacerdotes como los fieles van a estar muy cerca y le vamos a ayudar en todo lo que podamos. Claro que sí. Hasta aquí entonces este programa, que hemos querido que fuera monográficamente sobre la figura, la trayectoria de don Leonardo, y hemos querido que fuera una especie de gran abrazo, de abrazo fraternal, abrazo en Cristo, de Popular Televisión Galicia. Bien, pues don Francisco, muchísimas gracias por haber participado. Y a ti por invitarme. Don Agustín. Bueno, muchísimas gracias, es un placer siempre venir, y más por un tema como este. O sea, muchísimas gracias. Don Jorge, pues muchísimas gracias por haber venido. Nada, gracias a todos, y una suerte compartir estos momentos con ustedes y con los que nos ven. Don Maximino, muchísimas gracias. Estuve muy a gusto. Sus palabras fueron música. Bueno, muchas gracias, ¿no? Pero celestial. Que menos hablando de Orense, ¿no? Gracias a ustedes por acompañarnos un día más. Nos despedimos, pero volvemos el lunes a eso de las 10:30. Estaremos nuevamente con ustedes para analizar los temas de actualidad. Que pasen buen fin de semana.